Entonces tú grabas, Karina. Sale, pues. Entonces ya se está grabando la clase. Entonces, en la página del INEGI, eso lo hicimos la vez pasada, vamos a buscar rápidamente lo que es dentro de los programas de información, ahí donde están programas de información, hay un montón de información, o sea, como su nombre lo dice, está un apartado que dice Subsistema de Información Demográfica y Social, otro de Información Económica, otro de Información Geográfica, Medio Ambiente, Urbano y Territorial, ¿no? Y la última que es acerca de los sistemas de información del gobierno, por ejemplo, de seguridad pública, impartición de justicia, etcétera. O sea que si uno quiere hacer investigación sobre aspectos judiciales o aspectos incluso de delitos y todo, ahí está esa parte. Aunque no es la única fuente, es una fuente importante. Si uno quiere hacer investigación sobre aspectos económicos, pues el segundo, ¿verdad? La segunda columna que está ahí. Pero bueno, nosotros nos vamos a meter a la parte que dice estadísticas, encuestas, en la parte de encuestas, pero del subsistema de información demográfica y social, ¿no? Entonces, decíamos que esta encuesta de enviaré es una encuesta que se ha aplicado, pero a través de módulos entonces, pero no sé si venga ahí como módulo, a ver, enviaré, no me acuerdo dónde la vimos. No está en enviaré, antes se había aplicado en módulos, ahora ya se aplicó directamente en especiales, yo creo, a ver, ponen especiales. Ahí está, mira, encuesta nacional de bienestar autorreportado, ¿no? Vale. Fíjense que muchas veces que uno quiere hacer investigación, no tiene que dice, bueno, voy a hacer una encuestita, en una población particular, a veces es muy difícil inventar las preguntas. Yo digo que casi hay preguntas ahora, hay encuestas para casi todo. Entonces no sería por demás que cuando vayan, si algún día no tienen necesidad, busquen qué tipo de preguntas se emplean para que ustedes las adecúen a lo que ustedes quieran hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues aquí está el cuestionario. Entonces bajamos varias información, bajamos el cuestionario. Donde dice cuestionario y que está en PDF, bájalo, por favor. Y en una carpeta especial guarda todo eso, guárdalo en una carpeta que diga enviaré dentro del curso de bioestadística. Ahora una carpetita que diga enviaré, nueva carpeta, enviaré y ya, ¿no? Dale clic y ya, enviaré. Y luego, Lucero, por favor, regresa y donde dicen, ahí está, mira, ahí donde dice ahora, si quieres, bájate también las tarjetitas para que las veamos también. Dice tarjetas, bájalas, están en PDF, ¿no? También guárdalas para que las tengamos, ¿no? A la mano. Y ahora lo más importante, bueno, no tanto el cuestionario como esto es muy igual de importante, vamos a bajar los datos. Entonces los datos están en donde dice microdatos, ¿no? Microdatos. Ahí en ese momento tenemos la base de datos, ¿no? La base de datos que es un formato CSV, que decíamos que era un formato que era de valores separados por comas, ¿no? Comas, separated values, ¿no? Así se lee en las siglas de CSV. Es un formato compatible con casi la mayoría de los programas que manejan bases de datos. Puede ser el SPSS, puede ser el Stata. Entonces, bájalo, velo bajando mientras vamos platicando. Es un archivo que pesa 5.42 megas. No es tan grande, pero porque está comprimido. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí pues lo puedes ver que está comprimido. Entonces, si quieres, ábrelo y descomprímelo. ¿Qué descomprimidor tienes de archivos? ¿Ese es el equipo que descomprime archivos? No. ¿Es tu familia? Sí. Ahí en Xochimilco, ¿no? ¿O dónde están? No, es Cholula. Ah, en Cholula, Puebla. Sí. Subimos a la iglesia que está hasta arriba. Ah, pues es que Está ahí al fondo precioso. creo que se alcanzaron los volcanes entonces, lo que se ve al fondo, ¿no? Sí, Es que estaba nublado. estaba nublado, pero Bueno, está bien. Cholula. Extraer en, y ponle, no, pero ¿qué vas a extraer si no?
No, a ver, regrésate otra vez, vuelve a abrir el archivo. Ese, el enviaré. Cierra, ahora sí. Ponle extraer y búscale donde lo estás guardando, que es en documentos, ¿verdad? Y luego es en ENA, bioestadística. ¿Dónde está? ¿Dónde bioestadística lo tienes? Creo que ni lo tienes. Ahorita lo mostraste, ¿dónde empezaste a guardar todo eso? No, pero guárdalos hay que ser ordenados. En donde dice enviaré. Ahí Ya están. está. Ya están, dice. Bueno, entonces, esos son los archivos que vean que incluso se le pone como aparentemente, como si fueran archivos de Excel. Se podrían abrir en Excel, pero no tendría mucho sentido por dos cosas. Una, podría ser que se corte, porque el Excel solamente está limitado a cierto número de renglones. Entonces, como cada renglón es un caso, ahí tendríamos un problema importante. Entonces, no conviene, aunque sean archivos que aparentemente se pueden abrir en Excel, que uno le da doble clic y va a quererlos abrir en Excel, porque es como lo identifica. No conviene abrirlos así. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el SPSS y vamos a hacer la transformación o pasar los datos, ¿no? Vean que hay 4 archivitos. Uno que es el enviaré, otro que es de hogar y otro que la T es de tablas, así después le ponen tablas, los del SPSS. Y la otra que es los datos de vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque primero se comienza con datos de vivienda generales y luego ya se comienza con datos de los hogares. No todos los hogares, no todas las viviendas es un hogar. Acuérdense que esta distinción de hogar deriva de la palabra hoguera, ¿no? Entonces, el lugar donde se hace el fuego. Entonces, generalmente el INEGI identificaba antes cuánta gente usaba cuántos, donde cocinaban, ¿no? La gente para distinguir cuántos hogares había dentro de una vivienda. Si había más de uno, pues ya entonces ahí ubicaban los diferentes hogares. Ahora lo ubican como la gente que comparte el gasto en común, ¿no? Entonces, dentro de una vivienda puede haber más de un hogar, ¿no? Entonces, ahí pero los datos demográficos, pues son los datos de escolaridad, de situación conyugal, pues todos esos datos sociodemográficos, que después lo vamos a abrir también. Pero la encuesta que nos interesa es la que dice enviaré, pero lo vamos a abrir no desde aquí, sino lo vamos a abrir desde el SPC, si ya lo abrió. Entonces le vamos a poner archivo abrir, datos, y vamos a donde está la enviaré. A ver, ¿dónde está la enviaré? Ahí está bioestadística. Ahí está. Y abajo, donde dice archivos de tipo, vamos a decirle que es un archivo de tipo C, no, Excel no, CSV. Eso. Entonces ahí va a identificar todas las bases de datos, ¿no? Entonces, abre la enviaré. Vamos a abrir la enviaré directamente. Abrir. Y me va a decir que diga que está separada, ¿no? Te está tratando de identificar, es un archivo grande, no es tan pequeño. Entonces, lo primero que vemos es que dice, ¿su archivo contiene algún tipo de formato predeterminado? No. Entonces vamos a decirle siguiente. Las variables están delimitadas, sí. ¿Están incluidos los nombres? Sí. ¿Cuál es el símbolo decimal? El periodo, o sea, no es la coma como en el sistema español o europeo, ¿no? Donde también en América Latina en algunos casos, la coma es el que define, por eso la gente, no sé en Colombia cómo es, Ruaner, pero aquí en México ya es que decimos 3.14 y allá en algunos países dicen 3,14, no sé en Colombia cómo es. Con la coma. Con la coma, ¿verdad? Es un sistema que utiliza la coma como separador de decimales y el punto lo utilizan al revés para separar miles, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros aquí en México usamos periodo. Dale, siguiente.
¿Y cuál cada línea representa un caso? Sí, los primeros 1000 casos, no está bien todos los casos. Siguiente. Vean que ya se va pareciendo a lo que queremos, ¿no? Dice que está separado por coma o por espacio, ¿no? Ahí están, ya. Por default lo encontró muy fácil, ¿no? Como que ya dice, ah, bueno, se parece a un formato que ya más o menos tenemos determinado. Y pues ya, dale siguiente. Ahí podríamos ir definiendo variable por variable como la queremos, pero mejor vamos a dejarla en automático para no poner siguiente. Y pues ya, a ver, espérame, definir el formato, sí, ya finalizar. Realmente fue todo así rápido, ¿no? No le cambiamos, creo que nada, ¿verdad? Nomás le fuimos dando siguiente, y ahorita ya debe de traerla, ahí está, ya trajo la información. Entonces, guarda la información, ponle como enviaré. Esa es así la parte importante de la encuesta, porque si se dan cuenta, comienza en las preguntas PA1, PA2, que son las preguntas relacionadas con la percepción 1, ¿no? La percepción 2, ¿cuáles eran? Si para saber exactamente qué variables son, tenemos que abrir el cuestionario, ¿no? Porque esta obedece a un cuestionario y ya abrís el cuestionario, entonces abre el cuestionario. Entonces, vamos a bajar y ahí ya empieza, es para la gente que está encuestando. Ya la segunda hoja o la tercera ya dice el cuestionario del hogar, ¿no? Entonces ya comienza directamente, pero con características de la vivienda, ni siquiera del hogar, si se dan cuenta. Entonces quiere decir que todas estas características de la vivienda están en la base de datos que corresponde a vivienda, ¿no? Por ejemplo, eso de que si tienen agua entubada, que si tienen drenaje, electricidad, ¿no? ¿Qué bienes hay en la vivienda? Por ejemplo, si tienen refrigerador, lavadora, automóvil, pantalla plana, computadora, consola de videojuegos, internet fijo y servicios de películas, como antes no, ahí preguntan cosas más, ¿verdad? Más novedosas como esas. Antes no se preguntaba. Y ahí no viene lo de los coches, los autos, sí venía el auto también. Ah, sí, ahí viene el auto también, ¿verdad? Bueno, ya no lo estamos viendo. Refrigerador, lavadora, automóvil o camioneta, ajá. Bueno, entonces ya. Entonces, fíjense ahí, la siguiente pregunta identifica los hogares en la vivienda. Dice, ¿cuántas personas viven normalmente en esta vivienda con y niños chiquitos o con discapacidad? Incluye a los trabajadores. Todo eso les digo que lo preguntan así, porque muchas veces la gente no cuenta a los viejitos, a las personas mayores, ni a los niños recién nacidos, ¿no? Así nos ha tocado ver que no los cuentan, ¿no? Cuando hacemos trabajo de campo. Entonces, eso es importante. Y luego ya la pregunta es, ¿todas las personas que viven en esta vivienda comparten un mismo gasto para comer? Y si es que sí, entonces es un hogar. Y si es que no, entonces tienen que decir, no, tales comen en tal lugar, tales comparten tales, y entonces los que comparten los gastos para comer son los diferentes hogares, ¿sale? Entonces en una vivienda puede haber más de un hogar, eso lo están haciendo ahí. Y bueno, ya también por si hay personas que habitan las viviendas que hacen el servicio doméstico, también ahí están identificándolas. Pero vean que todas esas preguntas todavía no están, son muy generales, todavía no están dentro del objetivo de la encuesta. Casi todas las encuestas son así. A veces algunas encuestas que no son de INEGI, primero preguntan las cosas, digamos, el objetivo, los relacionados con los objetivos de la encuesta, y luego ya al final se meten con las preguntas relacionadas con los aspectos de sociodemográfico, digamos, ¿no? Que son estos datos. Bueno, entonces es muy importante porque vienen las características sociodemográficas. Eso se va a preguntar para todos los integrantes del hogar. O sea, si hay 10 integrantes,
Ahí el encuestador tiene que anotar los 10 integrantes y sobre cada uno de ellos les va a preguntar a la persona que está resolviendo la encuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, dígame el nombre. Desde luego que a nosotros no nos van a dar los nombres porque eso es una cuestión anónima, pero nos van a dar todas las demás características. Lo primero que es parentesco. No confundir con todas estas cuestiones de parentesco que seguramente ustedes ya están viendo en teorías antropológicas o vieron en enología general, ¿no? ¿Ya hicieron su árbol de parentesco, su árbol genealógico? Todavía no. En antropología sí los ponen a hacer luego la doctora Anabela, ¿no? Karina, ¿o no? Sí. O ya no hace eso. No, según yo sí. Todavía lo hacía, ¿verdad? Entonces, claro, aquí la nomenclatura es un poco diferente y la forma de organizarlo genealógicamente desde la antropología es otra diferencia, pero va muy similares, ¿eh? Entonces les preguntan, ¿quién es el jefe, no? A partir del jefe, que es el ego, digamos, allá en términos antropológicos, siempre se parte de un ego, ¿no? El ego pueden ser ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, el ego soy yo y ahí a partir de mí defino todos los integrantes del hogar. A partir, por ejemplo, de Lucero, ahorita que veíamos a su familia, ahí por lo que pude ver a su papá, su mamá, ¿no? No sé qué más, ¿no? Sus hermanos quizás, creo que eran. Ajá. A un hermano, quizás, ¿no? Entonces, si el ego es Lucero, entonces la relación de parentesco es el padre, la madre, el hermano. Si el ego es el papá, por ejemplo, su papá, entonces la relación de parentesco sería a partir del jefe y preguntarle si es el jefe del hogar, ¿no? Porque aquí además tiene otra connotación. Entonces, decir, a partir del papá está la cónyuge o esposa y los hijos, ¿no? Abajo, así. Eh, o sea, se pueden reconstruir varios familiogramas, también como le llaman, a partir de esos también, pero ese no es el objetivo, pero sería un día interesante empezar a definir eso para ver la estructura clásica de las familias, ¿no? De los hogares en nuestro país, sobre todo los que habitan, porque a veces ya tenemos pues, familias muy extensas, ¿eh? Bueno, entonces, y luego ya se pregunta, entonces, el parentesco, se pregunta el sexo de la persona, la edad de la persona, ¿no? La edad de la persona, y así más abajo, ¿qué otras características se preguntan? Eso es para, como viene muchos renglones, porque es para cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces, más abajo vienen otras características sociodemográficas y que es que se habla lengua indígena, que se habla español, además de hablar la lengua indígena, la escolaridad. Vean que hay dos, es una sola pregunta, pregunta 4.7, pero hay dos variables ahí, porque dice en qué año, hasta qué año o grado aprobó. Entonces les preguntan, por una parte es el grado, que es secundaria, el nivel, abajo dice nivel y grado. O sea, puede ser el nivel, pues es secundaria. ¿Y qué grado? Pues segundo, no terminó la secundaria. O licenciatura, 3 años, desertó al cuarto año, ¿no? Entonces quiere decir que le tocaría como grado 8 y como nivel 8 y como grado 3, ¿no? Entonces, así, por eso es una sola variable, pero puede dar lugar a muchas características, a muchas variables. Una sola pregunta puede dar lugar a muchas variables. Y luego ya les preguntan, ¿sabe leer y escribir un recado para ver si la persona es analfabeta o no? ¿Verdad? Por eso se llama la variable alfabetismo. Y si le ponemos la analfabetismo, entonces quiere decir que no sabe leer y escribir, ¿no? Sí, Wendy. Ay, perdón, la base que tenemos que abrir es la que dice Enviaré. ¿te enviaré? Ok, Enviaré. gracias. Sí, de hecho, ahorita esta base de datos que está aquí, no la tenemos, porque ahí no vienen esos datos. Si se dan cuenta, la base de datos comienza en las PES. Todavía no llegamos a las PES. Estamos todavía en la base de datos sociodemográficos. Si quieres, Lucero, vamos a ir al revés. Vamos a abrir la base de datos que dice sociodemográficos también. Abre vete al SPSS otra vez, ponle abrir datos
Y vamos a abrirle otra vez con CSV, pero ahora vamos a abrir la que dice tabla sociodemográfica. Esa, mira, abrir. Eso me da un montón de gusto que ustedes ya lo hagan sin miedo, porque cuando empezamos a hacer esto con los estudiantes hace algunos años, todos entraban con mucho miedo a las bases, ¿no? Aquí ya Lucero lo hace con una soltura que da gusto. Siguiente. Pues sí, siguiente, ya, siguiente y finalizar. Creo que sí no hay ningún problema, lo mismo. Entonces va a abrir otra base de datos que ahora son sociodemográficos. Entonces, guárdala ahora si quieres, porque siempre lo abre con sin título. Entonces, Wendy, ya abrimos primero la enviaré, que puede ser de manera indistinta, y luego abrimos ya los sociodemográficos, ¿no? Él le puso como nombre SDEM, ¿no? Lucero le puso SDEM. Entonces, ya vean que viene el sexo, viene el parentesco. Bueno, vienen datos generales. El folio, la vivienda seleccionada, el hogar, el número de renglón, y el parentesco, que era lo del jefe de familia, etcétera. Luego viene el sexo de la persona, que uno no sé qué significa. A ver, pásate al cuestionario para ver el sexo. No, ahí no tiene etiquetas, porque como la extrajimos de otro formato, no va a tener la etiqueta. No, pásate al cuestionario primero. Regrésate a donde comienzan los datos sociodemográficos, ahí arriba, la otra, la siguiente hacia abajo, donde preguntan lo del sexo. Para todos los integrantes, ahí está. Entonces, el 1 significa hombre y el 2 significa mujer, ¿no? Entonces, si nos vamos a la base de datos, ahí pásate a la base de datos sociodemográficos, no tenemos, no tenemos más que un 1 y un 2, pero el 1 es hombre y el 2 es mujer. Entonces ya Lucero le iba a poner, ¿no? A ver, 1 es hombre y 2 es mujer. Todas las bases de datos de INEGI maneja esa nomenclatura para el sexo. 1 hombre, 2 mujer, ¿no? Entonces ponle en valores, ¿sí? Pónselo. 1 hombre, 2 mujer. ¿Ok? Aceptar. Y ahora sí, si te vas a la vista de datos, ya va a aparecer hombre-mujer, ¿no? Y luego viene la edad, ya nomás, ajá, con ese botoncito. A ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Vamos a darle ahí donde dice sexo, botón secundario. Estadísticas descriptivas, ¿no? Así, sin miedo, pues ya no importa que sean 50 datos o más datos. Fíjense, la encuesta tiene, ¿cuántos en total hay en la encuesta? ¿De qué tamaño es la base de datos de todos los integrantes del hogar? 109,922, ¿no? Y lo hizo, esa frecuencia, ese conteo, lo hizo súper rápido. O sea, no importa que tengamos 50 datos, 200 datos, 500 datos, 90 datos, como el caso de la base de datos de fetos, o 100,000 casos. El SPSS es una herramienta verdaderamente profesional que se sigue utilizando para bases de datos grandísimas, ¿no? Millones de datos incluso puede utilizar. Con esto se vuelve más lento, desde luego, para las frecuencias, pero eso lo hizo muy rápido. Puede ser también que Lucero nos esté presumiendo su computadora FIFI, que sea muy potente, muy nueva, ¿no? ¿No es así, Lucero? ¿De cuándo es tu computadora? Ay, quién sabe. A ver, deje preguntar. Una chupadita a la paletita. Una paletita Tommy. Antes había dulces Tommy, todavía ya no hay. También. Bueno, no importa. Ya, dijo del 2017. No, pues no está tan... Y Pues está no. funcionando muy bien. Funciona muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos que el 48.2% de los datos corresponden a hombres y el 51.8% a mujeres. Pero quiero en esta pequeña, hacer una pequeña pausa para indicarle, antes de seguir viendo los demás datos, para indicar es que esta es una muestra representativa de todo el país. En México, ¿cuántos millones de población somos? ¿Alguien sabe?
No. Como Yo vi la 129 última millones, vez. ¿no? Ah, Ajá. me había quedado hace como 2 años que éramos 124 y dice Armando que somos 129 millones. Más o menos, o sea, el último censo del 2020 contaron 127, creo, millones, ¿no? A ver, entonces, como esto es correspondiente debe ser un poco mayor. Entonces, fíjense, es una muestra representativa de los 120 millones, los 127 millones de personas que habitamos en nuestro país. Eso quiere decir que si es una muestra, debe haber alguna forma de inferir que está toda la población ahí. Vete a la base de datos, por favor, de esta. Al final de la base de datos, si caminas hacia la derecha, todo hacia la derecha al final, debe haber algo que se llame un factor. Ahí está, mira. Factor de hogar, dice, ¿verdad? Factor de hogar. No hay un factor individual. A ver, vamos a ver si no hay otro. ¿No hay otro factor? No, ¿verdad? Esos son todos los que hay. Al principio tampoco hay un factor. No. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? A ver, ese factor. Ajá. Bueno, quiere decir que ese factor, que fíjense que es de hogar, o sea que como esa persona, como ese hogar, como dice ahí, generalmente nos dan también el factor de individual, pero aquí no viene el factor individual. Entonces quiere decir que como ese hogar, si se dan cuenta, se repite el 358, los primeros 8 renglones. ¿Por qué? Si regresas al principio, por favor, donde dice hogar, o sea, quiere decir que el hogar, por todos esos 8 son, fíjense, de la vivienda seleccionada 1, ese es el hogar 1. De la vivienda seleccionada 1, ese es el hogar 1, sigue siendo el hogar 1, nomás que va cambiando de persona. Nomás que allí tenemos el número de renglón 1, el número de renglón 2, el número de renglón 3, hasta el número 4. Porque corresponden hay 4 integrantes en ese hogar, ¿no? Un hombre de 65 años, una mujer de 63, un hombre de 32 y una mujer de 27. Entonces yo infiero, 2 hombres, ¿verdad? De 32 y 27. Infiero que son padre, madre y 2 hijos, ¿no? Y no hay mujeres, miren, hombres, no hay mujeres ahí en el... Y yo creo que el parentesco, a ver, el parentesco es 3, me parece que es el hijo, ¿no? Son hijos respecto del 1, que es el jefe del hogar. Ajá, el 1 es el jefe, la 2 es la esposa y los otros 2 son hijos. Entonces dice que como ese hogar, regrésate a la base de datos, como ese hogar, hay 352 en el país. Eso es lo que está diciendo al final con ese factor de ponderación. Dice factor, entonces, y abajo también salen 358, 333. Esos números los hace el estadístico, la gente que sabe estadística, que sabe muestreo. Eso se llama el factor de ponderación. Ya una vez lo hicimos cuando hicimos la prueba G cuadrada, ¿no? Entonces, fíjate, dale por favor donde dice datos, ponderar casos. Donde dice datos, y luego la última opción es ponderar casos. Y ponle ponderar casos mediante, y busca ese factor de ponderación que está hasta abajo. Ese factor de hogar. Mételo ahí y ponle aceptar. Ahora, vuelve a sacar la frecuencia por sexo, o sea, vete a la base de datos, y con el botón secundario le das encima a la variable sexo y sacas estadísticos descriptivos. Entonces, ahora, ¿cuál es la población total? ¿Cuánto es ese numerote que está abajo? 127.587.006, 006, ¿no? Eso ajá. quiere decir que esa es la población. O sea, quiere decir que esta muestra me está dando la información para inferir
sobre toda la población. Y vean que cambiaron un poquito los porcentajes, ¿o no? 48.2 y 51.8. A ver, súbele. Lo que habíamos sacado con la pura muestra. No, o sea, son los mismos. Son los mismos. O sea que si yo tomo en cuenta ese factor de ponderación, los porcentajes no cambian, cambian los absolutos. Pero lo que me está indicando es que ya son los datos a nivel de toda la población. ¿Sí está claro eso que estoy indicando? ¿Para qué sirve el factor de ponderación? Siempre el INEGI tiene que reportar esos factores de ponderación en sus encuestas, sobre todo las que se dicen que son representativas a nivel de todo el país, porque esa es la diferencia. Entonces quiere decir que esa es la composición en términos de la población mexicana, 48.2% son hombres y 51.8% son mujeres. ¿Por qué hay más mujeres que hombres? A ver, Alan, ¿por qué habrá más mujeres que hombres? ¿Tú qué piensas, Alan? Ya que dijiste el número. Eso sí no sabría, pero eso en general siempre se ha visto que hay más mujeres que hombres. Simplemente tendríamos que ver el salón, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Incluso es como muchos profesores nos decían antes que en la carrera solía haber más hombres, pero ya de repente empezó a haber más mujeres. Y en Ajá. general en la población sí ves un aumento más de mujeres. Pero incluso en la carrera tenemos una proporción mucho más grande de mujeres. Yo creo que está cerca del 75% con respecto y 25% de hombres. Pero en general, ¿por qué en la población mexicana? ¿Por qué en cualquier población casi? Es cierto, no solamente en México, en muchas poblaciones, está esta desproporción. ¿Por qué hay más mujeres que hombres? A ver, ¿cuál es la intuición? ¿Qué les dice Yo había visto que era por los cromosomas, qué tiene que que ver? este, que ya actualmente que como los hombres ya tienen más puesto como el cromosoma de- pues, que no recuerdo cuál es el de la mujer, sí, o sea, las de las mujeres son XX y el de los hombres es XY, pero no me Ajá. acuerdo cuál dan. Ajá, eso es lo que yo había visto, pero no sé. También puede implicar lo de las muertes. De hecho, te voy a decir algo que te va a sorprender. Nacen más hombres que mujeres. Creo que ya lo habíamos visto cuando vimos el ejemplo de probabilidad el año pasado, el semestre pasado, ¿no? Que bajamos los nacimientos. Había más hombres que mujeres. Nacen más hombres que mujeres. Entonces hay una tendencia al revés de lo que piensas, Daniela. Nacen más hombres que mujeres. A lo Y mejor más por bien, los ajá, índices de violencia. pero más bien la mortalidad diferencial entre hombres y mujeres hace que los hombres mueran más. Uno de los factores, que es lo que acabas de mencionar, Lucero, ¿no? La violencia, principalmente, por ejemplo, de homicidios. ¿Qué porcentaje de los homicidios creen que sean de hombres contra qué porcentaje de homicidios creen que sean de mujeres? Para hablar de lo que acabas de mencionar, Lucero. ¿Cuánta gente de los que se mueren por homicidio son hombres y cuánto porcentaje son mujeres? ¿Cómo en qué proporción cree que está? Yo creo que un 70% hombres, 30 mujeres. Y creo que te quedas corta, es como 80% hombres y 20% mujeres, ¿no? Por homicidio, ¿no? Entonces sí está muy diferenciado, pero también los accidentes automovilísticos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? La mayoría son hombres, ¿no? Los suicidios, ¿quiénes se suicidan más, hombres o mujeres? Hombres. Los hombres se suicidan también como en un porcentaje igual, 75%, 80%, con respecto de las mujeres. Claro, hay otra información que son los intentos de suicidio. Los estudios han visto que son más mujeres que hombres los intentos de suicidio, ¿no? Hay otra encuesta que está interesante, lo de los suicidios, que es
La de salud, vienen unas preguntas al final sobre pensamientos suicidas y no sé, suicidas y no sé qué asuntos más, que también son importantes. Bueno, Es bueno, que también en los suicidios algo curioso que dicen es que las mujeres tienden a suicidarse de maneras más, entre comillas, limpias, o sea, usar pastillas, cortarse, cosas así, mientras que los hombres tienden a suicidarse de una manera más violenta. también es Eso cierto, también es interesante. usando armas, por ejemplo, ¿no? Armas de fuego, o incluso uno de los más comunes que es el estrangularse, ¿no? Por medio de colgamiento, etcétera, ¿no? Entonces sí, eso yo creo que todavía se tiene que seguir investigando porque además culturalmente en nuestro país hay sectores de población que se suicidan más, ¿no? Ya habíamos comentado eso un poquito también, creo, el semestre pasado, particularmente los altos índices de suicidio en la zona maya, por ejemplo, en Yucatán, y aunque también hay otras entidades de la República que tienen una alta incidencia de suicidios, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema. En general, hay más hombres hay más mujeres que hombres, aunque nacen más hombres, porque incluso durante la mortalidad infantil, los hombres, o sea, la mortalidad que ocurre antes del primer año de vida, que es un indicador muy importante de mortalidad, hay más muertes de hombres que de mujeres, ¿no? Desde ahí empezamos a ver que el sexo débil son los hombres biológicamente, y luego en la madurez emocional también son los hombres porque son los que menos miden el peligro, ¿no? Los que menos miden el peligro, hasta se hacen memes, ¿no? De fíjense por qué los hombres se mueren más rápido, porque pues si medir el peligro se hacen cosas intrépidas, ¿no? ¿Por qué? Pues que hay que demostrar también, nos ha enseñado, es una cuestión cultural, yo creo que es una demostración de la masculinidad, de la hombría, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos factores que están detrás de por qué los hombres se mueren más rápido también, ¿no? Claro, en los homicidios también hay que tomar en cuenta el otro fenómeno que es muy importante y por el cual se está haciendo tanta manifestación, porque está muy alto el número, el caso de los homicidios que tienen el aspecto de género en medio, que son los homicidios por odio, pues, de género, ¿no? Tanto en mujeres como en personas de la diversidad sexual, ¿no? Por ejemplo, me asombra, bueno, sí, la cantidad de hombres, bueno, de personas trans que, perdón por ser tan políticamente inapropiado, pero no sé usar bien el lenguaje. Porque digo hombres trans, pero no deben ser hombres trans, son personas trans, ¿no? Etcétera. Pues bueno, no sé cómo llamarles, pero hay toda una discusión. Y también, pero también tienen una alta tasa de mortalidad. Igual las mujeres, o sea, no, las tasas son bajas, digamos, pero la importancia social que impacta en el asesinato de una mujer por aspectos de odio son demasiado impactantes en la sociedad y eso es muy importante. O sea, lo que están visualizando es una sociedad que, pues, primero muy desigual, muy machista, muy violenta, ¿no? Porque no, claro, se tiende a decir que todas las muertes de homicidio de mujeres son feminicidios, cosa que también hay que tomarlo con matiz, ¿no? No todas las muertes de mujeres o por homicidio son feminicidios. Para las estadísticas suena bonito, ¿no? O sea, suena alarmante, digamos, para llamar la atención. 10 mujeres se mueren, 10 mujeres son asesinadas, son feminicidios, 10 feminicidios al año. Pero realmente los 10 están contando todos los homicidios. Lo que pasa es que es muy difícil legalmente demostrar que una muerte de mujer es feminicidio y otras son homicidios por algunos otros asuntos, ¿no? También, no necesariamente por cuestiones de género. Pero bueno, es muy difícil, por eso está toda la controversia de cómo legislar el asesinato de una mujer y cómo determinar si un asesinato de una mujer es feminicidio, porque según por nuestras leyes implica un castigo mayor. Y eso es lo que es la discusión que se está dando en nuestros tiempos también, ¿no?
que los gobiernos no hacen mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo lo que sabemos. Pero bueno, ya tampoco me voy a desviar demasiado por ese camino. Y más bien, bueno, ya regreso a esto. Más hombres, más mujeres que hombres en toda la sociedad, en todos los grupos sociales. Por lo mismo que hablamos de la violencia, de la muerte infantil prematura, etcétera, hay un indicador que se llama la esperanza de vida, que es el promedio de años que vive una población en un año particular. Se saca a través de la mortalidad, etcétera, y ese indicador nos lo hemos visto que siempre es más alto en mujeres, es decir, las mujeres en promedio viven más años que los hombres. ¿Vale? En promedio en México, hasta antes de la pandemia, el promedio de años que vivían las mujeres era 78 años en promedio. Quiere decir que algunas viven menos y otras viven más, ¿no? O sea, unas viven 60, 65 y otras viven 80, 85, ¿no? Pero en promedio es 78, era 78 hasta antes de la pandemia. Ahora, en los hombres, este valor es de 72 años, o sea, hay una diferencia como de 6 años promedio que viven más las mujeres. Eso también hace que también haya más mujeres, ¿no? En una población, ¿sale? Entonces, todo va a consecuencia de la mortalidad más fuerte en los hombres que en las mujeres. Bueno, ya eso, ya cuando Karina regrese de estudiar su maestría y su doctorado, a lo mejor la alcanzan en el que vaya en el 7º semestre, ¿no, Karina? Y ya nos dará cátedra de todo eso, porque eso es lo que va a estudiar Karina, toda esa parte demográfica de la población. ¿O no, Karina? Dentro de 2 años ya vas a ser maestra. Uy, ya se fue mejor, dijo, ya mejor ni hablo en mi micrófono. ¿No está Karina? Ah, sí está Karina. Pero no se escucha su Ajá, micrófono. es que no se le escucha. Sí, con razón no la veía. Bueno, dice que sí, que interpretemos su no voz, como dice, estoy hablando, pero sí, para que vean, les voy a dar una clase, unas cátedras después de todo lo que aprenda por allá. No sé, a ver, no la estoy malinterpretando. ¿Quién sabe por qué se te fue el sonido, Karina? Bueno, quién sabe qué está pasando allá con Karina. Bueno, vamos, Lucero, entonces vamos a continuar. Entonces, fíjense, tenemos una base de datos sociodemográfica y otra base de datos de edad, bien el sexo, la edad, que ya la vimos. Ya vimos también que lo del habla indígena, de la escolaridad, a ver más abajo. Y viene hasta para personas de 12 años y más, miren. Les preguntan su situación conyugal, ¿no? Que si vive con su pareja, en unión libre, está separado, está divorciado, está casado, es soltera, etcétera, ¿no? Y luego la última variable que está ahí, la 410, dice, para personas de 18 años y más, dice, ¿en qué día y mes nació? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer con eso? Van a sacar una muestra de todas de personas de 18 años y más, pero no una muestra general, sino van a sacar una muestra en cada uno de los hogares con ese criterio. Entonces dice, identifica a las personas que sepan leer y escribir, primero, es un criterio, ya es un criterio de selección, que sepan leer y escribir, y que en caso de que hablen lengua indígena, también hablen español, otro criterio, ¿no? Y dice, registra en la columna el código para la persona de cumpleaños inmediato posterior a la fecha de la entrevista y para el resto de las personas. Es decir, van a seleccionar a una cantidad importante de personas que tienen 18 años y más y les van a hacer la siguiente parte de la entrevista. Pero ya la siguiente parte de la encuesta, ya para esta parte me parece que buscan directamente a la persona, ¿no? Esta parte, hasta aquí, lo puede dar cualquier miembro del hogar, la información, pero la otra parte que viene ya se lo van a hacer directamente para las personas de 18 años y más, que sean próximas al cumpleaños. Ese fue el criterio de selección para que sea aleatorio. ¿Ven?
¿Está bien? ¿Está bien está claro ese criterio? Entonces, ya llegan con esta parte de bienestar autorreportado y les vuelven a preguntar a las personas, pero ya es ahora sí a esas personas seleccionadas. ¿Sale? Si pueden, si están ahí, pues lo aplican directamente y si no, pues regresarán en algún otro momento a la casa para buscar a esta persona seleccionada. Bueno, entonces ahí está. Y entonces ya comienzan las preguntas que dicen A1, A2, A3, ¿no? Que ese es autorreportado, ¿no? Digamos. Eso ya es parte. La P es de pregunta. Y la A1, A2, A3 ya tienen que ver con eso. Es decir, fíjense nada más fíjense lo que sucedía. A ver, ¿puedes regresar a la otra base de datos sociodemográficos? Vamos a la última columna, a ver si la capturaron también. Eso de las personas seleccionadas. A ver, no la pusieron, ¿verdad? ¿O si es esa, la 410, 3 o no? Ajá, porque, a ver, la 410.1 me parece que es el mes o el día y el otro es, sí. Fíjense, la 10.1 es el mes, es el día del cumpleaños de la persona, ¿no? De los de 18 años y más. O sea, si quieres, colócate en una nada más, colócate en una, en el 200 de ese, pero señálalo desde el 2640. Esa persona tiene 57 años, por ese 18 años y más, y cumple con los criterios, ¿no? Entonces, a todas las personas que cumplen con los criterios les preguntaron su fecha de nacimiento, no el año, el mes y el día. Entonces, esa persona cumple años el 27 de octubre. 27 de octubre. La persona de abajo cumple el 7 de febrero, el 1 de julio, el 20 de septiembre y así sucesivamente. Y entonces, la persona seleccionada, que está ubicada como 10.3, en la columna 10.3, es el 1. ¿Ya vieron? O sea que de esta encuesta, todos los que dicen unos fueron seleccionados para hacer, les aplicaban la siguiente parte del cuestionario. ¿Sí está claro más o menos cómo está el criterio de selección? Entonces, si tú cuentas, o sea, quítale lo de factor de ponderación, nada más para que contemos ahorita. Ajá, quítale lo de factor de ponderación. Ajá. Y ahora, regrésate a la base de datos y esa variable, si quieres, cuéntalo, la de la que tiene unos, la 10.3, la 4.10.3. Vamos a sacarle cuántos unos hay. ¿Cuántos unos hay? Hay 31,166, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la base de datos, a la otra, 31,166. Ahora, esta, de cualquier variable, sácale de estadístico, la PA1, sácale estadísticos. ¿Y cuántos hay? 31,166. O sea, en la otra base ya seleccionaron a estos. ¿Sí estuvo claro? Ya nomás hay 31,166 en la base de que se llama enviaré, que todos ellos son de 18 años o más. Ahora, pásate por favor a la base de datos, a la enviaré. ¿Alguien pregunta algo? ¿No, verdad, Karina? No. Dice, tomo, ni puedo hablar. No, ¿se escucha? Ya se escucha. Ah, vale. Bueno, entonces, esas preguntas que son las que estábamos empezando a ver, pues nos interesaría saber cómo se comportan. ¿Se acuerdan que esa pregunta A1? Vete al cuestionario, por favor, vete al cuestionario, dice A1, ¿podría decirme en una escala de 0 a 10? Pero fíjate, dice, observe la tarjeta azul, la cual tiene números que van del 0 al 10. Tarjeta azul, a ver, tarjetas. Y ahí está la azul, ¿no? Ahí está. Entonces ya te la muestran, a ver, al que sea. Elige un número que refleje su opinión. De 0 es totalmente insatisfecho, a 10 totalmente satisfecho. Entonces ya regresamos a la base de datos. A ver, vamos al cuestionario. Dice,
La primera, la A1, podría decirme en esta escala qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida, del 1 al 10, ¿no? Y hace un año, qué tan satisfecho se encontraba con su vida, del 1 al 10, ¿verdad? Y luego vienen las preguntas 3. Vean que la pregunta 3 realmente corresponde a un chingo de variables, perdón, un montón de variables, ¿verdad? Eso, ¿cuántas variables son? 17, ¿no? 17. Entonces, y son las mismas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tan satisfecho está usted con su nivel de vida, con su salud, con sus logros en la vida, con su vida social, con su vida familiar, ¿no? Y pues yo quisiera empezar a verlo, a ver, quisiera cruzar luego esta información, por ejemplo, con respecto del nivel, por ejemplo, las dos preguntas primeras con respecto, por ejemplo, entre hombres y mujeres, pero en esta base de datos no tengo lo del sexo, ¿ya vieron? No tenemos la variable sexo, ni al final viene, ¿verdad? A ver, vete hasta el final de la base. A veces la llegan a poner aquí, pero yo creo que ahora no, ¿verdad? ¿No? Ahí tiene incluso otro factor, factor de elegir, o sea, quiere decir que esta persona, la persona 1, representa a 1,458 personas, ¿no? O sea, que esta base de datos de 31,000 y algo, si yo le pongo el factor de elección, va a representar a toda la población mexicana de 18 años y más. Eso es lo que está. O sea, esa parte está enfocada a las personas de 18 años y más que sepan leer y escribir. ¿Cuál era el otro factor? Básicamente era ese, ¿no? Que sepan leer y escribir. Y que hablen español si en caso de ser indígenas, ¿no? Que además hablen español. O sea, si hay una persona indígena que no sepa hablar español, ya fue excluido de esto. Esta es nuestra población, ¿vale? Pero bueno, entonces, vamos a hacer el proceso de pasar dos variables por lo menos. Casi todo lo que se debe de analizar, vamos a empezar por analizarlo, por edad y por sexo, ¿les parece? Porque no es lo mismo tener 25 años o, bueno, o no es lo mismo tener 19 años, 18 años como ustedes, la mayoría de ustedes, que tener 35 como Karina. Ah, no es cierto, Karina, ya te estoy echando de más, ¿verdad? 10 años más, profe. O tener 40 como yo. No, tampoco me estoy quitando tantos, ¿no? O sea, el pensamiento de 18 años y más puede variar mucho entre las personas más grandes con respecto de las personas más jóvenes. Pues puede haber más insatisfacción porque en las cuestiones económicas, ¿no? Quizás de los jóvenes, quizás manos en las... Bueno, ahí luego ahorita lo interpretamos. Pero, ¿qué les parece si hacemos un paso previo a hacer el análisis para que me empiece a tomar mayor interés, para por lo menos hacerlo por edad y sexo? ¿Vale? ¿Les parece que lo pasemos? ¿Qué variables de sociodemográficas quieren que pasemos? ¿O pasamos todas las sociodemográficas acá? A ver, pues, vete a la base de datos del sociodemográfico. Que tenemos el sexo, la edad. Ya es que así no la identificamos, ¿verdad? Tendríamos que ir al cuestionario. Pues no son tantísimas, ¿verdad? A lo mejor podríamos pasar todas las variables sociodemográficas que tenemos a esta muestra para que ya tengamos una muestra más completa. Ya sería la base de datos más completa, ¿no? Con las variables sociodemográficas, pero nada más de estos. Entonces, pásate a la base de datos, por favor. Entonces, vamos a las variables primeras, las primeras variables que están ahí, que son las primeras, no, en la otra base, la enviaré, en los datos, en las personas ya seleccionadas. Mira, viene el folio, un folio. Luego viene la vivienda seleccionada, el hogar, el número de renglón. Y ya, luego ya vienen las preguntas.
Si nos damos, si nos damos cuenta, ahí todas las, el folio, pues es un consecutivo nada más por persona, me parece, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que ese no me dice mucho. Lo que sí me dice es la vivienda seleccionada, el hogar y el número de renglón. Esas son las características que me van a estar indicando. Son como la clave. Si buscamos en la otra base de datos, ahí viene la vivienda, también viene el folio. Bueno, sí viene el folio, mira, el folio 1, 1, 1, 1, ahí está. Entonces quiere decir que sí, es un folio por hogar, ¿no? Me parece, es un folio por hogar. Entonces el folio corresponde al folio del hogar. Viene la vivienda seleccionada, viene el hogar y viene el número de renglón. Esas 4 variables combinadas es una combinación de 4 variables, me va a indicar el número de caso. A ver, regrésate a la enviaré, por favor. Regrésate a la enviaré. Por ejemplo, esa persona, miren, el folio 1, ¿ya vieron? Folio 1, vivienda 1, hogar 1, el número de renglón 4. ¿Quién es esa persona? A ver, pásate al sesión demográficos. Folio 1, pero es el número de renglón 4. O sea, el que seleccionaron fue al hombre de 27 años. ¿Sí está bien? De ese hogar fue seleccionado el hombre de 27 años. O sea, no, de los otros 3 ya no fueron seleccionados para la siguiente etapa. A ver, repásate a la otra base de datos para ver el segundo caso, para buscarlo aquí. El segundo caso es el folio 2 y la vivienda seleccionada fue la 2 y fue el número de renglón 2. A ver, entonces vamos a la folio 2, vivienda 2, ahí está. Y número de renglón, ¿qué era? 3. Es una mujer de 54 años. ¿Sí? Entonces quiero que nada más a esos seleccionados irlos pegando a la otra base de datos. Pero hacerlo a mano, pues sería como la muerte, ¿o no? Porque son 30 y tantos mil casos. Entonces nos tardaríamos de aquí a lo que acaba el semestre o más, ¿no? Si lo empezamos a hacer ahorita. Pero entonces vamos a usar una función que me haga fusionar los archivos en el SPSS. Primera cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que las bases de datos deben estar ordenadas, como ya están ordenadas, ¿eh? Folio 1, vivienda seleccionada 1, hogar 1, renglón 1. Ya están ordenadas, pero uno puede ordenarlas de cualquier manera por esas 4 variables. O sea, tengo que ver 2 aspectos. Uno es que las variables se llamen exactamente igual en las 2 bases de datos. A ver, ponle y que tengan las mismas características. Entonces, vete a vista de variables, por favor, y vete al principio. Estamos hablando de la enviaré. Y vean que son numéricas. La primera, todas son numéricas, ¿no? Está en el folio. Lo único que va variando es que, bueno, la primera es de escala, luego las nominales, ¿no? Está bien. Entonces, el tamaño, la anchura, 5, 2, 1 y 2. 5, 2, 1 y 2. Y se llaman folio, vivienda seleccionada, hogar y número de renglón. Vamos a ver si la otra base de datos respeta el mismo número. A ver la otra base de datos. 5, 2, 1 y 2, ¿sí eran los mismos? ¿Y si se llaman iguales? ¿Se llaman iguales? Folio, viviendas VIP, seleccionada, hogar, número de renglón, sí, ¿verdad? Sí, Ok. nada más que creo que el número de renglón está en escala, en la enviaré y bueno, en la otra está nominal, en eso cambia. Pues ponla como escala, igual, para que sean iguales. Eso, para que sean igualitas. Entonces, aquí estamos colocados en enviaré. Vamos a ordenar la base de datos por si las dudas de que no estuviera ordenado en algún momento. Vale, datos, ordenar casos. Aquí va a ser importante que lo hagan con cuidado, ¿eh? Todo ese proceso que es yo le digo el paso de la muerte, o sea, pasar información de una base de datos a otra, ¿no? Entonces vamos a ordenarla por folio, así, folio, primero folio, vivienda seleccionada, así, por las 4 que tenemos, pero deben ser en ese orden, ¿eh? Así, folio, vivienda seleccionada, hogar y número de renglón.
No las puedan meter en distinta manera porque si no, no va a funcionar. ¿Vale? Y en orden ascendente. Ok, aceptar. Aquí, dependiendo de la capacidad de su computadora, se puede tardar más o menos, ¿no? Aquí lo hizo rápido porque pues, ya decíamos Perdón, que... profe, que lo interrumpa. ¿Dónde teníamos que meternos para ir a ordenar datos? Ah, sí, lo volvemos a hacer. Aranza. Datos, ordenar casos. En el menú datos hay un submenú, como a la mitad que dice ordenar casos. ¿Vale? Y luego ahí ya me dice que inventa las 4 variables. En ese mismo orden que estamos diciendo. Folio, vivienda seleccionada, hogar y número de renglón. Y ya, le ponemos aceptar. Ascendente, debe ser ascendente y le ponemos aceptar, ¿no? Y ya. Entonces lo ordena rápido porque además ya medio estaba ordenado, entonces ya. Y vamos a hacer lo mismo pero con la otra base de datos. Pásate a la base de datos de la otra. No importa con cuál hayan comenzado. Entonces, otra vez en datos, ordenar casos. Y otra vez, meten el folio, el hogar y el número de renglón, igual que quede como ascendente y lo ponemos a aceptar. Entonces, las 2 bases de datos deben estar ordenadas. Entonces, ahí está. No marca ningún error ni nada. Entonces, ahora vamos a la base de datos. Fíjense que tenemos las 2 bases de datos abiertas. Pero, a ver, Wendy, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó, Wendy? No, nada, profe. Ah, como abriste el micrófono, dije quiere hablar. No, no me di cuenta que lo tenía abierto, perdón. Ah, no, no te preocupes. Bueno, si no, ahorita me dicen si sale, ¿no? Ahora fíjense, tenemos 2 bases de datos. Una de la base de datos es nuestra base de datos de trabajo. Y la otra base de datos va a ser la base de datos de sociodemográficos, digamos, ¿no? La tabla de sociodemográficos, de la cual voy a traer los datos hacia mi base de datos que es de interés, porque tiene las preguntas que tienen que ver con la autopercepción del bienestar, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarnos en la base de datos que dice enviaré. Tenemos que colocarnos en esta. Y en esta base de datos vamos a seleccionar del menú datos, vamos a seleccionar la opción fusionar archivos, que está como a la mitad. Fusionar archivos. ¿O sí? Y hay 2 opciones, queremos añadir casos o queremos añadir variables. Aquí en este caso lo que queremos es añadir las variables sexo, edad, todas esas. Entonces vamos a añadir variables. Vale. Y ya, espérame, vamos a leerle. Dice, seleccione un conjunto de datos de la lista de conjuntos de datos abiertos, archivos, para fusionarlo con el conjunto de datos activo. Entonces, efectivamente, queremos seleccionarlo de ahí, del archivo que está ahí abierto, de los sociodemográficos. Ya le ponemos continuar. Si no lo tuviéramos abierto, podría yo todavía decirle, es un archivo de datos que está guardado en un directorio. Me va a decir en dónde, ¿no? Entonces, continuar. Yo siempre lo hago mejor abierto, ¿no? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es fusionar. Vamos a seleccionar, a ver, uno con uno basado. Es la opción 3, ¿verdad, Karina? La que siempre usamos ahora. Uno con muchos basados en valores clave, ¿no? Sí, va a ser esa. Entonces, vean que dice que las variables clave que ya encontró son esas, miren, que están ahí. Folio, viviendas seleccionadas, y me salen más. Hay que quitar las que no son. Pero entonces, donde dice variables, en la pestaña arriba que dice variables, le vamos a decir, a ver, vamos a, donde dice variables clave, ahí, dale clic. El folio, sí. La vivienda seleccionada, sí. El hogar, sí. Y abajo, y el número de renglón, pero ya la entidad ya no. Esa la quitamos de ahí. La quitamos, ajá. De hecho, podemos, bueno, ahí está bien, porque esas están repetidas en las 2 bases de datos y a lo mejor ya no vale la pena que se suban a la otra base de datos. Ahora vean, donde dice variables incluidas,
Hay unas variables, todas esas que dicen PA1, PA2, son las que son de la base de datos de enviaré y tienen un asterisco. ¿Ya la vieron? Las que quité tienen un más. ¿Por qué? Porque las que dicen asterisco corresponden, como dice ahí abajo, al conjunto de datos 1 y las que dicen más corresponden al conjunto de datos 2. El 1 es el que estoy trabajando, el enviaré, y el 2 es de donde voy a traer los datos. Si nos damos cuenta, si nos vamos hacia abajo donde están las variables incluidas, va a llegar un momento, bájale ahí donde están las variables incluidas en la barrita. Todas esas son las que tiene la base de datos original. Bájale, 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 bájale. Más. Pero más abajo, cuando acaben todas esas de las que dicen P, van a aparecer las variables sociodemográficas. Va a aparecer sexo, edad, por ahí. Ahí está, mira. Y esas ya aparecen con un más. Entonces, lo que estamos diciendo es que le voy a pegar todos los datos sociodemográficos a esas variables. ¿Vale? El rollo de que el INEGI los maneje así, bueno, primero es porque quiere que sea gente experta que maneje las bases de datos. Porque luego de repente puede haber información que empiecen a publicar y la gente ni sabe ni nada. Ya esto les cuesta trabajo, ¿no? No es fácil. Esto no cualquiera lo hace. Entonces ya ponle a aceptar. Vamos a aceptarlo y ya. Acuérdense que pusimos el método 3 de fusión. Entonces, al final de la base de datos, después de las PA, se deben haber pegado ya los casos. A ver, más adelante, ya las variables. Ahí están. Ahí están. Ya se metieron las características de las variables, de las personas que están ahí. Bueno, lo hicimos fácil aquí porque, pues ahora sí, como ya soy un viejo y colmilludo de manejo de estas bases de datos, pues ya. Eso lo hago un día así, el otro también. Y aún así se me olvida de pronto, algunas cosas. A mucha gente le cuesta trabajo, incluso me acuerdo que varias gente que estudia el doctorado tiene problemas porque dice, es que no sé fusionar archivos. Pues no es tan complicado, pero sí. Y cada programa se hace de manera diferente. El Stata lo hace de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo lo hace el Stata. A mí me gusta el SPSS porque es como muy entendible, ¿no? Pero ya cuando Karina venga, va a estar manejando todo en R. También en R se puede. Y Karina va a decir, no, profe, ya olvídese del SPSS. Lo digo porque así me lo dicen los que ya me han abandonado, que fueron mis adjuntos. Y ya me dicen, usted está anquilosado, ya está viejo, ya. Pero al final de cuentas luego dicen, pero páseme el SPSS porque lo necesito para hacer otras cosas. No, entonces ya, así están, ¿no? Pero bueno, el SPSS para mí, hay que guardarlo antes de que se nos pierda, porque qué tal si se nos apaga la computadora o se nos traba o algo. Ya se guardó enviaré, pero ya no es el enviaré original, ya es grandísimo, ¿no? Es un archivo más grande. ¿Quién de los que sí están siguiendo los pasos llegó hasta aquí o quién no pudo llegar a ese paso que diga, híjole, creo que no le entendí? Todo el mundo entendió, todo el mundo. No, yo sí hasta esto sí llegué. Sí llegó Creo Eduardo. que nada más el número de variables son 298. A ver, pues pásate a vista de variables, por favor, Lucero, para ver. Nada más para corroborar. Déjame acercarme aquí a la computadora. Estaba muy lejos. 298. Vale, Sí. me vuelvo a alejar. Que si no, vean, ese efecto, ya ahora ya tengo un efecto, cercas, lejos, ¿Cómo hago eso? Pues como porque tengo la cámara USB allá y le cambio de USB al de la computadora, ¿no? Nada más son 2 cámaras. Bueno, ya, 298. Estoy presumiendo aquí mi tecnología mínima.
Bueno, a ver, entonces vamos a regresar, si quieres ya la base de datos sociodemográficos, ya ciérrala, ya no nos interesa por el momento. Ya le sacamos el provecho que queríamos sacarle, por el momento ya no nos interesa. Pero ¿quién más aparte de Eduardo que sí lo siguió? Wendy, ¿lo pudiste seguir? Dino, Sí, profe. ¿sí? Todo bien. Bueno. Yo también lo pude seguir, profe. Soy ¿Todo Samantha. bien? ¿Todo bien, Samantha? Sí. Bueno, profe. entonces, de todos los que no, luego después ven el video con calma y lo hacen con calmita ese proceso. Muy bien, ahora quiero describir. Vamos a las variables PA1, PA2, que eran las que hablaban sobre la parte, otra vez, la PA1 era, o sea, ajá, muy bien, esa, muy bien. Si quieres hacerlo un poquito más grande, por favor, Lucero, para que ajá, ahí está. En una escala de 0 a 10, ¿qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida? ¿Por qué no le ponemos esa categoría? ¿Por qué no le ponemos eso como etiqueta de variable? Creo que había un archivo de Excel. A ver, vamos a ver, para que nos ayude más. A ver, no sé si había el archivo de Excel donde estaba. A ver, regrésate a INEGI, a la página de INEGI. Profe, sí hay, se llama enviare-2021, algo así. Ajá, a ver, en cuestionario, yo creo que está en cuestionario, por ahí. Abre otra, no, pero no lo veo, Karina, ¿dónde está? A ver, no sé si en microdatos. A ver, en microdatos, abajo, ahí está, El míralo. descriptor, ajá. El descriptor de base de datos, y está en formato de Excel, mira, mejor el formato de Excel. Ese guárdalo también en esa carpetita, y ábrelo. Ese sí lo habíamos abierto la vez pasada, ¿no, profe? Creo que sí, lo habíamos abierto. Ajá, creo que sí lo habíamos abierto esa vez, la vez pasada. ¿Por qué? Porque es más fácil así, mira, con esta enviaré, ahí está, ¿no? Las características de la vivienda, etcétera, etcétera. Ahora vete a las variables, identificadores, variables más abajo. Enviaré, sí, están ahí como etiquetas. Más abajo entonces. Ahí está, mira. Selecciónate la que dice A1, o sea, esa pregunta. Ahí está, ahí sí la puedes seleccionar más fácilmente. Esto. ¿sí? Y ponla como etiqueta en la base de datos. En la 1. Ahí, pégala. Ahí está. Ya está bien. A lo mejor habíamos de quitarle nada más, y a lo mejor nada más deberíamos de copiar. Bueno, en la otra hay que quitarle. Yo creo que eso de escala de 1 a 10 ya no, ¿verdad? A lo mejor hay que quitarle eso. Ahorita la vemos. Pero todo es así. Y hace un año, ¿qué tan satisfecho estaba con su vida? Ahí podríamos quitar eso de, podría decirme en una escala de 0. O sea, nomás así, eso. Eso, quita eso. Así nada más, que quede así. ¿Qué tan satisfecho se encuentra actualmente en su vida? Y hace un año, ¿qué tan satisfecho estaba en su vida? Vamos a trabajar por el momento con estas dos, ¿no? Hay un espacio por ahí de más antes del podría decirme, para que no vaya a quedar como al principio. Ya. Vamos a trabajar con estas dos en el tiempecito que nos queda, que ya es poco, ¿no? ¿Cuánto queda, Karina? 34 minutos. 34 minutos. Bueno, a ver, entonces quiero, a ver, o vamos a ponérselas también a las otras 17 de una vez, ¿no? Para ya trabajar, porque todas esas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Satisfacción con aspectos de la vida. La 3.1, ¿con qué está? ¿De qué habla? La 3, luego viene, mírate, la TPA 3.1 habla de su nivel socioeconómico. Pero no, ¿por qué no los copias esos? Mira, vamos a hacer esto. Cópiate A3, A4, todos esos renglones que están ahí. Esos cópialos hacia abajo.
Desde el A3 del anterior. Bueno, ya no vi si copiaste el anterior. Que no sé si están copiando todos. Y te copias también la columna que está a un lado, la que dice PA, esa. Aunque ya te pasaste, ¿no? Porque nomás era sí era esa, no era la 3. Es desde el renglón 27 hasta todas las que dicen 3. El 4 ya no. Esa. Cópialas y pégalas en una hoja nueva del Excel. Abre en una hoja nueva del Excel y ponle un pegado especial. No. Ponle valores. Valores. Aceptar. Es que como copiaste la brochita, vuelve a regresar y cópiala. Nada más ponle copiar. Y ahora sí, pegado especial, valores. Y así, aceptar. Ah, bueno, pues sí, no se pasó con espacios ni nada, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que podríamos podemos quitarle el A3 a todas, ¿no? Abre la columna B. Y ponle buscar y seleccionar. Y que reemplace el A3 punto. Con espacio, ponle un espacio. Por nada. Reemplazar todo ya. Ok. No sé si podríamos quitar la palabra ¿qué tan satisfecho está con su nivel de vida? Para que no esté muy largo, ¿no? Pone reemplazar la palabra, ahora buscar la pregunta ¿qué tan satisfecho está con está con, ajá, ya, así quitar todos. Te falta el acento en está. Ajá. ¿Y en qué? Ah, sí está. Sí. Ok, ahora quita el paréntesis, la interrogación que cierra. Dale a aceptar y luego ponle deshacer. Es que me parece que, a ver, ponle buscar y seleccionar. Es un comodín, ¿verdad? Ponle un espacio ahí. A ver, ahora ponle. Igual. No. Es que no sé si tengas que seleccionarlos. No, es que no. Hizo algo raro, ¿ah? Bueno, pues ya, copiémoslo así. Ya son cosas mínimas lo que tenemos que corregir. No, pero cópiate todas. No, la idea es copiar todas de una vez. Ya, cópialas y pégalas. No más, colócate en la primera. Y ahí lo debe de entender. A ver. ¿Es cierto que lo entiende o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, luego ya vamos a dejarlo así para poder hacer algo estadístico, ¿no? Entonces ya ve guardando Yo no sé por qué aquí con la pantalla de Lucero veo sus cuadritos de Zoom. ¿Ustedes también los ven o no? Sí, también. Se ve el cuadro negro que me tacha todo como si estuviera censurando algo, ¿no? Como grises. ¿Quién sabe por qué? Bueno, entonces está bien. Entonces vamos a ver la base de datos, cómo va quedando. A ver, la base de los datos, a ver cómo se ven. Entonces, esas variables, pues desde luego no tienen etiquetas, ¿verdad? Porque van del 1
al 10, donde 1 es lo más insatisfecho y 10 es lo más satisfecho. Entonces, si yo quiero hacer una gráfica de, por ejemplo, entre hombres y mujeres, si quiero comparar hombres y mujeres, por ejemplo, en la pregunta de, las preguntas 1 y 2, ¿no? ¿Qué satisfecho se encuentra actualmente con su vida? Y hace un año, ¿qué tan satisfecho se encontrará? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién está más satisfecho, hombres o mujeres en general? ¿Quién estará más satisfechos? Mujeres. ¿Tú crees? Sí. Bueno, Pues sí, Hombres. no, los hombres. quién sabe. Pues vamos a hacer una comparación, ¿no? A ver, haz un cuadrito donde metas estas dos variables y saques la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y compares entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, dice, voy a hacer una gráfica. Bueno, una gráfica, pues, exploramos. Pero yo digo que déjala ahora, pues ya que sí es una gráfica, ahora una gráfica. Vamos a explorarla. Vamos a hacer una gráfica, si quieres, de intervalos de confianza, ¿no? Intervalos de confianza, que son las barritas que están abajo, las que dicen como errores. No, la segunda de la segunda fila. De ahí donde se hacen barras. Ahí, barras de error se llaman. En el eje X vamos a poner el sexo, ¿no? En el eje X el sexo. El sexo. Y en el eje Y vamos a poner la variable, la PA1, vamos a hacerlo uno por uno, ¿no? Y pues yo creo que ya se acerca. A ver, vamos a darle a aceptar, a ver si ya nos está dando. Ah, ¿qué estadístico está marcando ahí, Karina? Dice en estadísticos. Que el Todavía valor. dice valor, ¿verdad? No, no. Vamos a regresar, vamos a regresar. Vamos a regresar. Pues es que están todos los valores del 0 al 10, ¿verdad? Eso no es. Dale otra vez en el cuadrito de gráficos. Es que ahí donde dice estadísticos, vamos a cambiarle. Dice valor. No, pero no queremos eso. Dice, las barras de error representan el intervalo de confianza. Eso quiero que se active. ¿Por qué no se puede activar? Es que ya Está ya nominal, ¿verdad? ajá, porque la variable está como nominal. La variable, cancélalo todo, cancela todo, cancela todo, cancela todo. Vean que es un problema de declaración de la variable. O sea, ni siquiera tenemos todavía la posibilidad de hacer ese tipo de gráfica, porque las variables que estamos analizando las tiene declaradas como nominales cuando son de escala, ¿no? Entonces, como si es más estricto el menú de gráficos, este gestor, me tiene que permitirlo hacer para escala. Por eso nada más me permitía poner la moda o los casos, ¿no? Los valores. Entonces, a todas pones de una vez que son de escala, por favor. Todas las que acabamos de codificar, de escala. Cópiate una y cópialo abajo, señala todo lo demás. Ponle pegar. No se pues, no quiso copiarse. No quiso. Botón secundario, pegar. A ver. Es que no veo. No, no Es que jala. le pusiste copiar, creo. Es que primero seleccionas copiar de escala. Botón secundario, copiar. Y ahora sí. A ver, ahí ya ponle
botón secundario, pegar. Ahora sí. Fíjala, nomás que es que no es con control C porque aquí no es un programa que esté en el ambiente Microsoft, ¿no? A veces este es para darle molestar a los que usan Microsoft, ¿no? Que casi somos la mayoría. Sale, pues, a ver, vuelve a hacer la gráfica, pero ahora quiero los intervalos, ¿verdad? Pasa, quita la variable y vuelve a pasar, porque como que se quedó. Ajá. Ahora sí. Por sexo. Está bien, media, ¿no? Media. Está bien la media. Y los intervalos representan el intervalo de confianza, 95% para la media. ¿Por qué puedo usar aquí eso? Porque tengo un montón de datos, más de 30 por el teorema central del límite, ¿no? Aquí no nos preocupamos tanto por si hay distribución normal o no, que la muestra es muy grande. Ya dale a aceptar. No se ve nada. Está la escala muy grande. Acerca la escala ahí a que comience en 8 y que termine en 10 o algo así. Bueno. En la Y. En la Y, en el eje Y. Ajá, en 8. Pues no sé si incluso en 9. Está muy pequeño el intervalo de confianza porque como son muy poquitos casos, ponle a aplicar. A ver, cerrar. Ya, ahí sí ya se ven diferencias, ¿no? ¿Verdad? Claro, no, como no tiene decimales, se ve que es 8, pero dale otra vez en el eje de las Yes para darle que vaya de incremento mayor, dice punto 2, dice punto 2, 8.2, no, mejor en numeración, formato de numeración. Y ponle que tiene un decimal, ponle. Aplicar. Y así ya vemos que, porque parecía 8, pero realmente era la visualización sin decimales. Entonces, ¿quiénes están más satisfechos? Los hombres, ¿no? Los hombres. Entonces, hace un año también se verá el mismo comportamiento. A ver, la gráfica de hace un año. Otra vez la escala. Pero allá la escala, vean que ya disminuyó, ¿eh? Ya no es el 8, sino yo le pondría como el 7, del 7 a lo mejor al 9, ¿no? Para que se vea algo. De 7 al 9 y un incremento, bueno, con un decimal, pero de donde dice incremento, en escala. El incremento mayor que sea de 0.1. Bueno, 0.2 estaba bien como el otro, ¿no? 0.2 estaba bien. Aplicar. Está muy largo de todos modos, ¿no? Lo podemos hacer más cortita, a ver. A ver, ponle otra vez que en formato de numeración, ponle un decimal. Es que no le pusiste a aplicar. A ver, ciérralo. Comenzaríamos como en el 7. O sea, comenzamos en el 7. El 7.5 a lo mejor para verlo más cerca, así que, y que no se pierda tanto arriba. De 7.5 a 8.5, ¿no? De 7.5 a 8.5. Y que vaya de 0.1 en 0.1 para que no vaya de 0.2 en 0.2.
Todavía incluso hay mucho, ¿ah? De 7.5 a 8. Para no perder, no tener tanto espacio ahí. Nos estamos haciendo como un zoom, ¿no? Ahí está, ya se ve más claro, ¿no? Pero si se dan cuenta, la escala, los valores son más bajos, ¿no? Hace un año, ¿qué tan satisfechos estaba? Pues es que, ¿cuándo se aplicó esta encuesta? ¿Cuándo quedamos que se había aplicado? Hay que ver. 2021. A ver, pásate a la página del INEGI para ver exactamente cuándo se aplicó. Ahí estaba, ahí decía, me parece, ¿no? Se realizó, pero por ahí donde dice ver más, ahí donde dice ver más, a ver qué fecha tiene. Periodicidad, ponle, no, periodicidad, no. A ver. Cobertura temporal, cobertura Dice temporal. periodos de levantamiento también. Ah, sí, periodo de levantamiento. Del 3 de junio al 23 de julio. O sea, cuando están haciendo referencia al año del 2020, ¿no? Donde todo era incertidumbre, no había vacunas en ese momento todavía, ¿no? Que la primera vacuna llegó a México el 24 de junio, el 24 de diciembre del 2020, ¿no? En ese momento aplicamos la primera vacuna. Y entonces, pues había más incertidumbre, ¿no? Más insatisfacción, más bueno, no, nunca fue a fuerzas, ¿no? Pero sí había menos posibilidades de salir, más riesgo, aunque murió mucha gente en el 21, ¿no? También, pero a ver, entonces, ¿qué pasa si yo grafico todo de manera conjunta? ¿Se puede hacer o no se puede hacer una gráfica conjunta? Con las dos. Entonces, bueno, primera pregunta que me surge, a ver, pregunta de examen, ¿hay diferencias significativas o son a ojo nada más? Ahí faltaría todavía arreglar bien la escala, ¿verdad? Como que no nos da muy bien, todavía que tenemos mucho espacio ahí. Podríamos ponerlo entre 8 y ¿qué? Entre 8 y 8 entre 8.3 más o menos y 8.6, ahí el eje. Y 8.6. Y que vaya de 1 en 1. Ahí se veía mejor, ¿no? Bueno, pero fíjense que no son 8.5 arriba y como 8. No sé cuánto sea esa mediana, ¿no? Esa media. Bueno, ¿por qué no pones un cuadrito con los valores antes de hacer cualquier cosa? ¿O qué prueba se hace para comparar esto? A ver, díganme, ya ni sé ni cómo preguntarles, Karina. Tengo tantas preguntas que hacerles. ¿Qué les preguntamos primero? Pues sí, hay diferencias significativas. Sí, la que había dicho, si había diferencias significativas por sexo, en qué tan satisfechos se encontraban, qué tan O sea, satisfechos se encuentran con su vida. ahorita, ¿no? En el momento de la encuesta. Y luego en las dos Ajá. variables, ¿no? ¿No? Por eso no querías hablar, Karina, pues tienes una jauría de perros ahí. Bueno. Yo, por cierto, ¿dónde está la Becky? Bueno, tengo la Canela aquí, tengo a la Becky. La Canela se quedó allá en México. La Canela es de la casa corriente y esa es la de la casa fina. Dice acá, ¿por qué está tan elegante? Porque es ficticio, ¿verdad? Como el bigote y la barba que tenía al principio. O como yo, que desaparezco y ya, me voy. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo? Ayúdenle a Lucero. ¿Cómo le hacemos, Lucero, para hacer la prueba estadística? Hay que segmentar primero el archivo, ¿no? Por hombres y mujeres, porque es lo que queremos. No, porque queremos precisamente la variable que vamos a comparar es la de hombres contra mujeres, o sea, las categorías. ¿No sería una tabla cruzada o algo así?
O una tabla personalizada primero, pues, para visualizar si quieren los datos, ¿no? Tabla personalizada. ¿Un chi cuadrado? No, porque no son variables cualitativas, una es cuantitativa. O sea, las variables cualitativas son esas de, podría decirme, ¿no? Sería ANOVA o Kruskal-Wallis, dependiendo, ¿no? De distribución. No. Ya se les olvidó No, la, porque la no tenemos uno. distribución. Reprobados todos, hasta Alan está reprobado. Ya se les olvidó la unidad 1. Ya se les olvidó. No, es una variable cuantitativa. Fíjense, lo que quiero hacer es, ¿por qué no lo escribes ahí, Karina, en el chat? O sea, quiero comparar una variable cuantitativa, la media de satisfacción con la vida actual entre hombres y mujeres, nada más entre dos grupos. ¿Qué prueba es? Si quieres mejorar la prueba directa, Alan, cierra mejor esta tabla personalizada. ¿Qué prueba sería? A ver, otra vez, Alan, quiero comparar la media de esta variable entre hombres y mujeres. Ahí ya lo puso Karina. ¿Qué prueba es? ¿Es la prueba C? Es la prueba TED Student, ¿no? Para muestras independientes, hombres y mujeres. Le dije, ¿Quién dijo? Mi hermana. No, ya ves, mejor tu hermana ya aprendió que tú, Wendy. ¿Ella ya sabía o qué? No, porque también está pasando test con estadísticas, ¿sí no? ¿En dónde? Está ya en veterinaria, pero está haciendo ahorita su maestría. Pero tiene mejores maestros que nosotros, porque ella sí supo. Saludos a la maestra Patti, me acuerdo que había una Patti Romero en veterinaria, ¿no la conoce? ¿La conoces a Pati Romero? No. Que daba estadística. Sí era Patti Romero, sí era Patti Romero. No. Dice que no. Bueno, ya no da, a lo mejor ya no da, ya, pues ya, si fue mi maestra, imagínense, ya está cansada también, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está la prueba T para comparar dos medias? Ahí está cerca ya, comparar medias, ¿no? Luego, prueba T para muestras independientes, bueno. Sexo, pues es la que agrupa, ¿no? Ajá. De una vez las dos, muy bien. Ok, aceptar. Pues fíjense, la media de los hombres en la que satisfecho se encuentra actualmente en su vida es 8.50 y el de las mujeres es 8.35, ¿no? O sea, no se ven como muchas diferencias, aparentemente son valores muy cercanos, pero dado que sí tenemos un tamaño de muestra grande, podemos inferir que vean la significancia de la prueba. ¿Cuánto vale la significancia de la prueba que está abajo? Ahí está, prueba para. No, esa es la F, esa no me importa mucho. La que me importa más son las T's, ¿no? La significancia de las T's. Y acuérdense que eso nomás era para ver si había varianzas iguales o no. Ahí están. Todas son significativas, ¿no? Entonces quiere decir que hay diferencias significativas en la percepción, autopercepción de la, ¿qué es eso? Satisfacción, ¿no? Con la vida. Los hombres están más satisfechos que las mujeres, aunque son valores promedio un poquito más altos, pero son significativamente más altos, ¿no? Con esta prueba a partir de esta muestra. ¿Sí o no? Fíjense que si yo quiero comparar, a lo mejor lo que con eso se confundió Alan, si yo quiero comparar lo que pasó hace un año, la percepción que se tenía hace un año con la percepción que se tiene actualmente,
aunque no se sucedieron en momentos diferentes, porque la encuesta de la pregunta se hizo al mismo momento, se puede decir que es la misma variable, pero medida en dos momentos diferentes. Ahí sí serían muestras relacionadas o no. Porque es la misma variable, su satisfacción. Puedes pasar a la pregunta, al cuestionario, por favor. Dice, ¿qué tan satisfecho se encuentra actualmente en su vida? ¿Y qué tan satisfecho se encontraba hace un año? ¿No? Entonces es la misma pregunta, pero medida con respecto a un tiempo diferente. Entonces, si yo quiero comparar esa pregunta A1 con esa pregunta A2, esa variable, pues eso sí, esas muestras se podrían considerar que son muestras pareadas. ¿Sí estamos de acuerdo? Son muestras pareadas o relacionadas. Entonces, si yo quiero hacer esa prueba para comparar estas dos, pues tendríamos que, ahora sí, hacerlo por separado entre hombres y mujeres para hacer un poco más fino el análisis, ¿no? Entonces, ahora sí quisiéramos hacerlo como mencionaba hace rato Alan. ¿Qué decías, Alan? Había que segmentar el archivo primero en hombres y mujeres y después, bueno, pero dice usted que como es una muestra muy grande, aquí no se tendría que hacer la prueba de Shapiro-Wills, ¿verdad? Podríamos No, hacer porque ya aquí ya, por el teorema central del límite, nos vamos directamente a la prueba T, ¿no? Aceptar, pone aceptar. Nos vamos directamente a la prueba T. Así es, Alan. Pero hay que tener cuidado en esas pruebas cuando son muestras pequeñas, como a lo mejor algunos de ustedes va a hacer pruebas, va a hacer muestras luego osteológicas o así, que son muestras pequeñas. Ahí sí hay que tener cuidado con todo el procedimiento que ya se vio. O sea, entonces ahora sí, a ver las muestras, pero ahora son muestras relacionadas, ¿no? Ahora son muestras relacionadas, porque vamos a comparar lo que pasó, la 1, la de actual, esa, con lo que pasó hace un año, lo que es la percepción, no, pero no. Es variable 1 y variable 2, ¿no? Juntos. Ahí. Y ya, aceptar. Fíjense que incluso, vean, antes de que sigamos ahí, ahora sí ya entendemos qué es la correlación, ¿verdad? Porque lo vimos en el tema pasado. Dice, la correlación entre esas dos variables me salió de punto 539. Es significativa, pero vean que ahora ya no es 1, casi como las que nos estaba dando, ¿no? Porque es una percepción. O sea, no necesariamente hay una asociación muy, uno así, como muy directa, ¿no? Muy lineal no es la asociación, porque la correlación, aunque es significativa, no tiene un valor cercano a 1. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver la prueba estadística que salió. Fíjense, bueno, ahí los valores descriptivos. La media actual es 8.5 y la de hace un año es 7.92. O sea, hay una diferencia importante, ¿no? O sea, sí se percibe más alto ahora que antes, ¿no? Esto es para los hombres y para las mujeres. Bueno, vamos a ver todo para hombres. A ver, ¿qué sigue con la prueba? ¿Puedes mostrar uno? Porque no se ve. Ahí está. Pues nos da una significancia de 0.000, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay una... Tráeme tantito. Que la de que está aquí llorando, que se quiere salir. Ya. Entonces, sí hay una diferencia significativa entre esas dos. Y más abajo, a ver, las mujeres, nada más para terminar. Punto 014, ¿no? También, bueno, punto 835,765. Incluso hay una correlación no más bajita en el caso de las mujeres, ¿no? La percepción, o sea que hay menos asociación. Sin embargo, también se va a alcanzar más abajo. También las diferencias son significativas, ¿no? Nuevamente es muy parecido a los dos, o sea, lo que pasó antes y después, ¿no? Bueno, pues no les dejamos tarea hasta mañana, ¿no, Karina? Tarea de vacaciones. Ahorita les vamos a dejar una tarea grandísima sobre esta encuesta para que durante las vacaciones, como tienen 15 días de vacaciones, así
De esa manera va a ser la tareota, ya no va a ser tareita, ¿Cómo cree, Para- profe? para que Cinco disfruten sus profemosos. vacaciones y nos recuerden durante las vacaciones. La Nada más. voy a hacer un día antes. No, no es cierto. No les vamos a dejar tarea para vacaciones. Bueno, hasta para que la entreguen el jueves, si entrando de vacaciones, ¿no? Hasta o el miércoles. Ay, quiere Pero, ser nuestro profe pero favorito. va a ser tareita nada más, no se preocupen. La pueden empezar a hacer el lunes entrando de vacaciones, ya que empiece la actividad. Mientras rásquense la panza. Bueno, pero lo que sí tienen que hacer para mañana, ya los que no lo hayan hecho, es bajar la información, ¿no? Esto y poner las variables y poner la base de datos, porque sobre esa vamos a estar haciendo todo el trabajo, ¿no? Y bueno, piénsenle ahora en una comparación por edad para mañana. Vamos a pensar en la edad. ¿Cómo agrupamos la variable edad? Porque es de 18 hasta infinito. No, infinito no. ¿Cuál será la edad máxima? Luego la investigamos, ¿no? Y hay que hacer grupitos de edad, a ver cuáles grupos de edad que tengan sentido con el rollo de la satisfacción con la vida tendría caso, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, ¿no, Karina? Ya si quieres parar la grabación.